Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, como veis, ya hemos hecho unos cambios, ¿verdad? Hemos metido un micro, tenemos una webcam y queremos dar las gracias a la gente que ha donado dinero, que ha aportado dinero al canal, porque ya hemos repetido más de una vez que todas las donaciones, las aportaciones y demás siempre van destinadas a mejorar el contenido del canal, ya sea con herramientas, con dispositivos digitales o bueno, con cualquier otra cosa que nos permita ofreceros mejor calidad en cuanto a nuestro contenido, ¿no? Y bueno, aquí esperamos que se note la diferencia, ¿no? Al grabar con un micrófono, con la webcam y demás. Y la verdad que estamos muy contentos porque eso significa que la gente está ahí, que la gente apoya lo que estamos haciendo y que la gente quiere que el canal crezca. Así que, de verdad, muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿vale? Que es también conocido como el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Y algunos se preguntará, pero ¿por qué estáis haciendo este vídeo, no? Si ya tenéis un vídeo que he dedicado a este tema, si ya dediqué yo un capítulo entero y bastante extenso en mi libro. Bueno, pues la verdad que todo viene a raíz de que en Twitter, cuando difundimos nuestro vídeo, ¿no? Para que llegáramos a más gente del vídeo sobre el pacto Ribbentrop-Molotov, pues hubo gente que comentó, lógicamente, cosas que anticomunistas, ¿vale? Y nosotros, tanto en YouTube como en Instagram, Twitter, Facebook y demás, colgamos una respuesta que creemos que, bueno, un tuit, mejor dicho, que creemos que es bastante sintomático, ¿no? de la mayoría de las respuestas que nos dio la gente, ¿no? Y bueno, os voy a poner en pantalla el tuit para que veáis lo que nos escribió, ¿vale? Así decía este usuario, que le tapo el nombre y demás. A ver. La URSS se repartió Polonia con Alemania. Si no es una alianza, que baje Dios y lo vea, ¿vale? Este tuit es un claro ejemplo de lo que mucha gente piensa sobre el pacto de no agresión y sobre todo es el reflejo claro de lo que defiende la historiografía oficial respecto a este pacto, ¿vale? Y bueno, nosotros subimos este tuit y os preguntamos si queréis que hiciéramos un vídeo o que pasáramos del tema. Vale, pues hubo gente que dijo, ¿para qué vais a perder el tiempo haciendo otro vídeo, respondiendo? Y hubo gente, no, la verdad siempre revolucionaria, tenéis que contestar, hay que explicar este tema porque la gente se lo ha tragado. Y hemos visto que la mayoría de las respuestas estaban a favor de hacer un vídeo. Así que bueno, aquí tenéis el vídeo y ya de paso pues estrenamos el micrófono, la webcam y nos entrenamos un poquito también para los futuros directos que vayamos a hacer, porque vendrán directos, todavía tenemos que controlar cómo se manejan los directos, si alguno sabe por favor que nos lo diga, que estamos muy interesados, pero bueno, sí, pronto haremos y también lo vamos a coger como un entrenamiento, ¿vale? Así que bueno, Julen, no sé si quieres decir algo tú antes de que empecemos. Sí, bueno, también un poco lo mismo, agradecer a todos los que aportáis, tanto comprando documentos como desde PayPal, vamos siguiéndonos en las redes sociales, viendo nuestros vídeos y tal, que a nosotros nos sirve mucho, ya habéis visto, Oyer ya tiene el micrófono en la webcam, yo tengo webcam, me va a llegar dentro de poco el micrófono, entonces estamos intentando también mejorar la calidad audiovisual para que el canal también sea más acogedor, que obviamente sabemos que esas cosas ayudan también a que entre por el ojo, ¿no? Y ya que tenemos más de 10.000 suscriptores en YouTube y tal, pues creemos que es momento también de ir mejorando. Obviamente, pues esto nos permitirá también abrirnos las puertas a los directos y tal, que por la participación que estáis teniendo tanto en Twitter como en los debates o los cuestionarios que hacemos, vemos que puede ser enriquecedor, así que eso, vamos ya con el tema y a ver qué tal. Vale, si te parece, Julen, vamos a empezar un poco explicando a la gente por qué existe esta percepción de que el pacto Ribbentrop-Molotov es un pacto de no agresión
Uy, perdón, es una alianza entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, es decir, una alianza entre Stalin y Hitler, ¿vale? Porque es que prácticamente la historiografía oficial defiende esta cuestión, cuando verdaderamente el propio nombre del pacto, ¿no? El pacto de no agresión, creo que lo dice todo, ¿no? Pero hay que ir de dónde nace, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta falacia anticomunista, ¿no? Sí tengo que decir que esta asociación del nazismo con el comunismo, el sovietismo, si preferís, no tuvo mucho calado en los años 30, por ejemplo, cuando se hizo el pacto. La Guerra Fría, bueno, formó parte de una guerra cultural anticomunista, ¿no? Y, y- pero sobre todo, cuando más fuerza ha cogido esta falacia ha sido después del desmantelamiento de la Unión Soviética. Y he de decir que la mayoría de las mentiras y falacias y mitos anticomunistas, cuando más fuerza cogen es después del desmantelamiento de la Unión Soviética, ¿no? Y claro, en concreto, el caso del pacto Ribbentrop-Molotov, cuando más fuerza coge es después de la resolución del Parlamento Europeo, cuando se cumplen 80 años del aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi libro contra anticomunismo, desmontando mentiras anticomunistas, adjunto la resolución, ¿vale? Que se firmó el 19 de septiembre del 2019 y, ya os digo, es por el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente no os voy a leer toda la resolución, ¿eh? Prácticamente lo que dice esta resolución es que la Segunda Guerra Mundial empieza por el Pacto Ribbentrop-Molotov, o sea, omitiendo todo lo que hay por detrás. Todo, absolutamente todo. Y claro, de ahí que llevan a que se repartieron Polonia, que la Unión Soviética se anexionó las repúblicas bálticas, que se anexionó Moldavia y demás, ¿no? Dejando de lado hechos sumamente importantes que iremos mencionando en este vídeo, ¿vale? Así que bueno, eso tengo que decir yo sobre la resolución de la Unión Europea. Yo creo, Julen, que tú como estudiante de historia, ¿no? Y potencial historiador, creo que podrás decir bastante más acerca de la versión de la historiografía oficial sobre el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Sí, a ver, yo me parece que puedo dar una visión bastante clara de lo que es la historiografía de hoy en día, ¿no? Yo ya he acabado la carrera de historia y ahora estoy en un máster de historia contemporánea, es decir, que esto es algo que lo toco, vamos, casi a diario. Entonces, cada vez que se habla del por qué se crea, por qué empieza la Segunda Guerra Mundial y tal, siempre hablamos empieza todo, ¿no? Desde el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Desde que, pues bueno, se crean dos estados o dos potencias que son la Unión Soviética y Alemania nazi, que pactan entre ellos y entonces de ahí ya se genera todo contra el bloque liberal y no sé qué, ¿no? Y vamos, me parece que marcar esto como los precedentes es bastante simplista. Como siempre en la historia, si empezamos a buscar precedentes, podríamos ir hasta la prehistoria. Pero en este caso, hablándolo Oyer y yo, creemos que lo más correcto sería empezar a hablar sobre la toma del poder por parte de los bolcheviques, ¿no? en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque esto es clave en la lucha de clases y nosotros como marxistas-leninistas vemos que la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Qué pasa en este momento cuando los bolcheviques hacen que la clase obrera se erija como clase nacional? Lo que pasa es que primero hay una guerra civil, obviamente, dentro de Rusia y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con un auge, gracias a esto, del movimiento obrero por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Alemania y tal, Hungría, se dan diferentes revoluciones, intentos de tomas de poder también, el Bienio Rosso en Italia, etc., etc. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que se crea la Comintern, es decir, la Internacional Comunista. ¿Esto qué hace? Crear también, a su vez, partidos comunistas por todo el globo. Es decir, si vemos cada partido comunista de
todos los estados, ¿no? El Partido Comunista de España, el Partido Comunista de México, tal. Los partidos comunistas llamados como tal se crearon todos entre 1919 y 1923 por esas fechas. Entonces, tenemos que ver que al final toda acción tiene una reacción opuesta e incluso mayor, ¿no? Como ya nos dice la propia naturaleza, la propia dialéctica. Y con lo cual, ¿esto qué hace? Que como las contradicciones de las luchas de clases, la lucha de clases se agudiza, ¿qué pasa? Que hay una reacción, como puede ser el fascismo. Entonces, vemos que después de estos intentos revolucionarios, se da un auge del fascismo. Por ejemplo, en Italia, en 1922, Mussolini le regalan el poder, ¿no? Digamos. Después, en el 33, Adolf Hitler también llega al poder. Es decir, comienzan a haber diferentes estados ya que forman, digamos, bajo la lógica de lo que luego Dimitrov llamó, ¿no?, la dictadura abierta del capital. Entonces, estos gobiernos, no solo fascistas o nacionalsocialistas, todos también reaccionarios, que, bueno, filofascistas, pero no fascistas del todo, pero anticomunistas, como, pues bueno, depende de cada estado y tal, ¿no? Entonces, con esta fascistización, lo que vemos es que se crea, digamos, el bloque que va a ser el enemigo de la Unión Soviética, del Reino Unido, Francia y tal, en la Segunda Guerra Mundial, como pueden ser Hitler en Alemania, Mussolini o la Japón militarista también. Entonces, vemos desde el propio análisis marxista que los propios burgueses, al ver el status quo tambalearse, al ver sus privilegios tambalearse, lo que hacen es, de alguna manera, alimentar estos enemigos del comunismo, digamos, sin mirar la letra pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos una reacción, como puede ser más cómoda para el capital, como puede ser la Italia fascista, que económicamente, bueno, incluso Oyer lo ha tratado en varios vídeos, ¿no? Económicamente fue bastante liberal, llevó a cabo privatizaciones, la financiación que tuvieron tanto la Italia fascista como la Alemania nazi y tal, viene de los grandes nombres de los burgueses de hoy en día incluso, que, bueno, si no habéis visto los vídeos os recomiendo que los veáis los dos, tanto sobre la Alemania nazi como la Italia de Mussolini, y por hacer un paralelismo y porque lo entendamos mejor, lo que les pasó fue como en Oriente Medio les ha pasado hoy en día. Es decir, han alimentado a un enemigo del comunismo, como puede ser el fascismo, y de tanto financiarlo, de tanto ayudarles, se les ha ido de las manos y han generado un mal, como puede ser el nacionalsocialismo, que ya sí que es mucho más beligerante, más agresivo, mucho más reaccionario, incluso con el propio liberalismo casi, que entran en contradicción diferentes contradicciones interburguesas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Oriente Medio para luchar contra el socialismo, contra las revoluciones obreras que se estaban dando? Ayudaron a los islamistas radicales de diferentes ramas y al final, ¿qué pasó? Que han dado pie al yihadismo y tal, que se les ha vuelto un poco en contra. Entonces, me parece importante empezar con esto, digamos, los precedentes que luego darían en el pacto Ribbentrop-Molotov. No sé qué opinas tú, Oyer. Sí, o sea, yo un poco lo que, a modo de resumen de lo que has dicho, ¿no? Yo creo que la gente se quede con que, sobre todo, es importante entender por qué se llega a la situación de que la mitad sí, es que la mitad del viejo continente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se alza, o sea, es que sí, fascismo Italia, fascismo, bueno, al nazismo, mejor dicho, en Alemania, pero luego se alzan gobiernos sumamente reaccionarios, totalitarios, autoritarios, me da igual, pero sumamente reaccionarios en muchísimos países europeos, ¿vale? ¿Por qué?
no es por casualidad. O sea, no es porque han aprovechado la situación y han tomado el poder. No, 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 no. Responda a lo que bien has indicado tú, de que es a la creación de la Unión Soviética, al auge del movimiento obrero, por poner algunos ejemplos, la Revolución en Alemania, ¿vale? Que fracasó. Bueno, fracasó, mejor dicho, lo aplastaron, ¿vale? El Bienio Rosso en Italia, la República Soviética de Hungría, en Polonia también hubo un movimiento. Eh, Tenemos luego unos poquitos años después en China, ya empieza también la revolución, ¿no? Luego entran ahí un poco a leches los comunistas, el Kuomintang, ¿no? Es decir, prácticamente hay un auge del movimiento obrero. Y la creación de la Comintern lo que hace es un poco los organiza, ¿de acuerdo? Organiza estos movimientos, les da un carácter consciente y empieza a crear vanguardias obreras en muchísimos países, ¿no? Claro, esto es una amenaza total para la burguesía, ¿no? Y sobre todo para esa élite burguesa, para esa oligarquía financiera y terrateniente en la que hablaba Dimitrov, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a alzar los movimientos más reaccionarios que pueda haber y te puedas echar en la cara, ¿vale? Entonces, mira, tengo yo aquí apuntado un poco para que la gente se haga la idea, ¿vale? Por ejemplo, a ver, bueno, como bien has mencionado, mira, la marcha de Roma se hace en el 22, ¿vale? En octubre del 22, la marcha sobre Roma, la que llevó Mussolini prácticamente al poder, ¿vale? Pero luego hay otros alzamientos, no alzamientos, pero luego hay otros dictadores que per se no son fascistas, ¿vale? Cuasi fascistas, bueno, lo puedo comprar. Dejémoslo en que son reaccionarios, ¿vale? Y anticomunistas. Pero, a ver, Lituania, golpe militar en 1926, ¿vale? Que en Lituania lo hace, a ver, lo tengo por aquí apuntado, por aquí la chuleta apuntada, un momentito. Lituania es Smetona, no sé si lo he pronunciado bien, Smetona, es el señor que lidera un poco el golpe, ¿vale? En Estonia también Konstantin Paz impone también su propia dictadura, derrocando el gobierno democrático burgués. En Letonia ocurre prácticamente lo mismo, la derecha... ¿Cómo? Ulmanis se llama, el de Letonia, sí. Eso es Ulmanis, que prácticamente es de la derecha agraria letona, que también derroca el régimen democrático burgués, o mejor dicho, ¿vale? Para que os deis cuenta, acaban derrocando el régimen parlamentarista, o sea, acaban suprimiendo el parlamento, ilegalizando sindicatos y demás, ¿vale? Yo, por dar un dato que me parece interesante, tengo de los apuntes de mi carrera, que hablando sobre la crisis de la democracia que hubo en esta época, ¿no? Para 1920 en el mundo había 35 regímenes parlamentarios democrático-liberales y para el 1944 había 12 regímenes parlamentarios democráticos liberales, 6 en Europa. O sea, para que nos imaginemos las consecuencias que estaba teniendo todo esto. Sí. Claro, por ejemplo en Hungría el régimen militar de Horthy, ¿vale? Que además este régimen militar se impone acabando con la República Soviética Húngara, o la República de los Consejos, como más os guste decirlo. En Yugoslavia, el rey Alejandro I, vale, es un rey, pero acaba lo mismo, suprimiendo el parlamentarismo burgués, estableciendo su propia dictadura personalista, que es continuada por Pedro II. En Austria, lo que le llaman el austrofascismo, el fascismo clerical, ¿vale? Que bueno, ahí también hay un debate si realmente era fascismo o no, porque luego tuvo sus más y sus menos con los nazis, ¿no? Acaban anexionando Austria los nazis, ¿no? Pero bueno, Dollfuss, por ejemplo, también, que acabó suprimiendo libertades democrático-burgueses, ¿vale? En Bulgaria también hay un golpe de Estado perpetrado por militares, ¿no? Imponiendo la dictadura personalista de Boris III en el 34, en Polonia, Piłsudski, o sea, vemos, a fin de cabo, que hay reacciones distintas, pero con un mismo matriz, ¿vale? Anticomunismo y en defensa del capital y la oligarquía financiera y terrateniente, ¿vale? Y tampoco nos olvidemos, por ejemplo, que Japón, después de dejar atrás el feudalismo, adoptar el modo de producción capitalista y demás, empieza el tiempo también en Asia, en Oriente, el tipo de Japón, ¿no? El tipo imperialista de Japón, el militarista sobre todo, ¿no?
que pone sus ojos en China, Mongolia, Corea, la Indochina, ¿vale? Entonces ya estamos viendo de que prácticamente que la Revolución de Octubre lo que desata es un movimiento obrero, esto desata una reacción para proteger los intereses del capital, ¿vale? Y todos los regímenes que os he mencionado son a consecuencia de esto, ¿vale? Bien, hubo un tuit muy interesante que leí en Twitter, que ya hablamos acerca de este tema, que era que el fascismo y estos regímenes totalitarios, autoritarios, eran tolerables para el capital, ¿vale? Porque reivindicaban como una especie de tercer posición, ¿no? Y que era, bueno, tolerable para el capital en cierto sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente el nazismo va más allá. El nazismo es como la oveja negra de esa reacción, ¿vale? Porque el nazismo ya va, o sea, es la reacción de la reacción, o sea, es la reacción multiplicada por 10, ¿de acuerdo? Con un claro carácter racista, con un claro carácter xenófobo, supremacista, que el fascismo y demás en su origen no tienen ese carácter, luego lo van adoptando por consecuencia y por ponerse a la zaga de Hitler, ¿no? Pero eso es muy interesante decirlo porque ahí se ve también que actualmente, si se alzaría verdaderamente un fascismo, sería tolerable por el capital. Sería muy tolerable para el capital y además, en cierto modo, beneficioso. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe un movimiento obrero fuerte actualmente que ponga a temblar al capital. Esto ya lo mencionamos con lo que no estábamos de acuerdo con Kluskart, ¿no? Que realmente y desgraciadamente no hay un movimiento obrero real revolucionario que meta miedo en el cuerpo a la burguesía, ¿vale? Pero en el momento que haya, no dudéis que el capital alzará los sectores más reaccionarios y si hace falta el fascismo. Y el fascismo será tolerable para el capital. Pero el nazismo se le va de las manos y acaba generando una contradicción interimperialista, ¿vale? Dentro del imperialismo entre los países imperialistas democrático-burgueses, véase Francia, Estados Unidos y Reino Unido, y por el otro lado el polo imperialista más agresivo, sí, tal vez más agresivo, ahora vamos a hablar de las agresiones que cometieron, pero digamos lo más reaccionario, que era el nazifascismo, ¿no? O sea, que lo acaban liderando tres potencias, la Alemania nazi, la Italia fascista y la Japón militarista, ¿vale? Y claro, aquí sí quiero recalcar la hipocresía de la Unión Europea, por ejemplo, al poner el punto de partida de la Segunda Guerra Mundial, el Pacto Ribbentrop-Molotov. Por ejemplo, me parece interesante también lo que dice Joaquín Rodríguez Coronado, ¿no? En su libro, el libro que escribió por el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente pone Segunda Guerra Mundial 31-45. Bastante interesante, la verdad, esas fechas. Pero bueno, hay que entender por qué, por ejemplo, Joaquín, que ya hicimos una entrevista con Joaquín, por cierto, muy interesante, y yo recomiendo enormemente sus libros. ¿Por qué habla del 31? Pues porque en esos años, desde el 31, bueno, igual un poquito más adelante, ¿no? Pero sí, prácticamente desde ahí hay una serie de agresiones fascistas, ¿vale? Por parte de Italia y Alemania, sobre todo, que empiezan a cambiar el status quo post Primera Guerra Mundial. O sea, y esto fue tolerado por las potencias democrático-burguesas, ¿vale? Fue tolerado, lo repito. Y así, por mencionar algunas, por ejemplo, en el 31, las tropas japonesas entran en China invadiendo Manchuria. En el 35, la Italia fascista ataca a Etiopía, anexionando el país al África Oriental italiana. 36. Hitler remilitarizó Renania, violando el Tratado de Versalles, y Francia no hizo absolutamente nada, ¿vale? Ese mismo año, Alemania e Italia apoyan activamente a los golpistas españoles para derrocar la Segunda República. 37. Japón sigue con su política expansionista, empezando la Segunda Guerra Sino-Japonesa. 38. La Alemania nazi lleva a cabo el Anschluss, o bueno, no sé si se pronuncia así, pero bueno, la anexión de Austria.
39. Lituania permite que Alemania se anexione el territorio de Memel. Abril del mismo año, las tropas fascistas de Mussolini invaden Albania. 39. También, Japón invade Mongolia, provocando la batalla de Jalín-Gol, en el que también participan los soviéticos. 39. Septiembre, la Alemania nazi invade Polonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, aquí vemos que hay una serie de agresiones que prácticamente a la Sociedad de Naciones es que le da igual. Bueno, sí, no debería ser, no debemos que procurar la paz y demás, pero ya. O sea, esa es la actitud de estos países. Ya, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, no es, lo denunciamos, esto realmente es lo que va a comenzar la guerra. No, 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 no. No. Vale. Prácticamente miran para otro lado. Y ni qué decir, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, ¿vale? En el que no solamente mira para otro lado, o sea, el famoso, el comité que crean, ¿no? De no intervención en España, sino que además, igualando los dos bandos, acaban condenando a la Segunda República, ¿vale? O sea, es que eso también es una burrada. Y bueno, incluso que a nivel europeo regalaron estados como Austria o Checoslovaquia también, ya no solo mirar para otro lado. Sí, eso vamos a tratarlo un poco más adelante, pero espera un momento, ¿eh? Sí quiero también decir que no solamente contentos con mirar para otro lado, tomar la actitud de no intervención, ¿no? En aras del buenismo, ¿no? Y además es que me hace gracia porque todo el rato el argumento que daban era para evitar una guerra. O sea, dejemos a los fascistas que hagan lo que tengan que hacer, no se vayan a cabrear y la vayan a liar, ¿no? Total, ¿para qué? Se empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Y no solamente contentos con eso, además, quiero aportar unos datos, ¿vale? Que yo también los aporto en el libro, es más, lo voy a leer, lo que escribí en mi libro, ¿de acuerdo? Que son dos citas, ¿vale? Uno es de Charles Hayham, un periodista estadounidense, que escribe lo siguiente en su libro Comercio con el enemigo, una exposición del complot del dinero nazi estadounidense, 33-49. Y aquí, no os voy a leer la cita entera, pero deja bastante claro Charles Hayham que Estados Unidos, y junto con Inglaterra, sobre todo los banqueros, acaban apoyando a Alemania, Italia y Japón. Los financian, ¿vale? Y utilizan para ellos el Banco de Pagos Internacionales, cuyo papel inicial había sido la recaudación de indemnizaciones de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. O sea, utilizan como una tapadera para llevar fondos a la Alemania nazi, para literalmente financiar la maquinaria hitleriana, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el famoso mariscal Georgy Zhukov, esto ya más, concreta mucho más, ¿vale? En su libro Memorias y Reflexiones, y bueno, dice lo siguiente, ¿no? O sea, que el 78% de los créditos que recibió Alemania vinieron de Estados Unidos. O sea, y dice también, en el periodo 34 al 38, la parte del presupuesto para gastos militares de Japón, de Italia y de Alemania se acrecentó de un 30 a un 40% de media. En Japón pasó del 43 al 70, en Italia del 20 al 52 y en Alemania del 21 al 61. ¿Vale? Entonces, claro, todo esa militarización se hace gracias a dinero yanqui, a dinero estadounidense y en parte también a dinero británico, ¿no? Pero es que... y además, o sea, el aflujo de casi el 80% de los créditos a largo plazo provenían de Estados Unidos, que lo repito. Y Alemania, por ejemplo, en este caso concreto, no tenía más que el 25% de las materias primas estratégicas para esa militarización. Y cerca del 50% de las importaciones de estas materias para llevar a cabo esta militarización venía de Estados Unidos. Y luego también de Inglaterra y Francia, pero sobre todo de Estados Unidos. Y Estados Unidos fue hasta prácticamente los primeros años de la guerra, hasta el 40, ¿vale? El principal proveedor de petróleo. ¿Vale? O sea, para que veáis. O sea, y ya ni qué decir que el presidente Hoover saludó los acuerdos de Múnich y de los que vamos a hablar ahora también. Pero para que veáis, ¿bien? De que es sumamente hipócrita poner
como punto de partida o inicio el pacto Ribbentrop-Molotov y omitir todas estas cuestiones. O sea, lo hacen constantemente. Lo hemos visto, por ejemplo, con la guerra de Ucrania también. O sea, simplemente te plantan como que Putin se levantó un día e invadió Ucrania, ¿vale? Obviando pues todo lo que está detrás. El Euromaidan, todo lo que pasó desde el 2014 hasta ahora. Los acuerdos del 91. Efectivamente, lo que hubo en el 2004, la Revolución Naranja, o los acuerdos de Minsk, ¿no? Pero ahora no vamos a hablar de la guerra Ucrania, sino vamos a un poco con esto. Con el pacto Ribbentrop-Molotov ocurre exactamente lo mismo. O sea, omiten cómo imponen regímenes totalitarios, reaccionarios, anticomunistas, cómo financian las principales potencias anticomunistas, nazi, fascista y militarista, que son Italia, Alemania y Japón. Pero no, la culpa es de los soviéticos porque son igual que los nazis y porque hicieron un pacto para repartirse Polonia. Es que ese mismo cuento de siempre es una simplificación de la historia enorme, que luego cuando empecemos a hablar, ya entremos en concreto del pacto y hablemos de las impresiones de ciertas personas que vivieron ese momento, os vais a dar cuenta de que nadie entendió ese pacto como una alianza. Nadie, ¿vale? Pero bueno, es sumamente importante también tratar el tema del pacto de Múnich. Porque, claro, no sé si realmente cuál es el inicio, bueno, el pacto fundamental que inicia la Segunda Guerra Mundial. El pacto Ribbentrop-Molotov fue el pacto de Múnich del 38. Porque, claro, esto se omite. ¿Vale? Y aquí la hipocresía de la historiografía oficial, que se enfoca todo el rato, pacto Ribbentrop-Molotov para invadir Polonia, pero claro, al pacto de Múnich para desmembrar Checoslovaquia, mejor lo dejamos para otro día, ¿no? Claro, si quieres entramos ya en concreto con el pacto de Múnich. Sí, a mí me parece bien. ¿Con el pacto de Múnich o el de Ribbentrop-Molotov? Múnich. Ah, vale, sí. Bueno, pues claro, el pacto de Múnich, o sea, es el pacto bastante desconocido, ¿vale? No es desconocido, pero sí es desconocido para la gente común, ¿vale? Porque esto se ve cuando no se habla de este tema, o sea, cuando realmente no se sabe ni qué acuerdos se llegaron en el pacto de Múnich del 38, ¿vale? A ver, literalmente, mira, se celebra el 30 de septiembre del 38, se reúnen Mussolini, Hitler, el primer ministro británico Arthur Neville Chamberlain, perdón, y su homólogo francés Daladier, ¿vale? Literalmente en este acuerdo, en este pacto, los presidentes de las democracias burguesas, ¿vale? Que luego se elegirían como los salvadores de la Segunda Guerra Mundial y como súper antifascistas también, literalmente amparan todas las agresiones que han hecho los nazifascistas, las agresiones que os he mencionado antes, ¿vale? Y no solamente amparan, sino que además acuerdan con Mussolini y con Hitler desmembrar Checoslovaquia, ¿vale? Concretamente, yo voy a leeros un párrafo de mi libro, porque aquí lo explico muy bien qué es lo que se reparte. Por ejemplo, Alemania anexionó Bohemia y Moravia, y la zona occidental y central de Eslovaquia. La Hungría de Horthy, otro régimen sumamente reaccionario, ocupó la Eslovaquia oriental y la Transcarpatia ucraniana. Y la Polonia de los coroneles, que fue la siguiente de Piłsudski, ¿vale? Ocupó el antiguo Teschen checo, ¿vale? O sea, vemos realmente que mucho se habla del pacto Ribbentrop-Molotov y de la ocupación de Polonia, pero Checoslovaquia, da igual, ¿no? Además, por si fuera poco, ningún representante checoslovaco fue invitado a los pactos de Múnich. O sea, lo hicieron todo, a mí me da igual lo que digan los checoslovacos, venga, Checoslovaquia lo repartimos para que se tranquilicen un poquito Mussolini y Hitler. ¿Qué pasa? Que tampoco se tranquilizaron, es que les dieron gasolina. O sea, les dieron además, combustible. A eso iba, que les regalaron prácticamente aquí el llamado Sudetenland
Y después dijo Alemania, sí, pues muchas gracias, ya que me dais un trozo, pues lo cojo entero para mí, ¿no? Total. Y los otros dijeron, vale. Claro, efectivamente, o sea, aquí se ve, si uno lee un poco tanto los diarios de Goebbels o los periódicos alemanes de aquellos años, se ve que Hitler se viene arriba con cada concesión que le dan. O sea, y esto por lo menos, el único que tuvo un mínimo de decencia con esto fue Churchill. Churchill criticó a Chamberlain de que no se podía estar haciendo estas cosas. Vale, pese que también Churchill tuvo sus bandazos políticos, como bien lo indiqué en el vídeo Desenmascarando a Churchill, ¿vale? Pero ya advirtió de que no se podía hacer este tipo de concesiones, porque lo único que hacía es que Hitler y Mussolini y compañía se vinieran arriba, ¿vale? Y luego no solamente eso de los pactos de Múnich, sino que yo aquí, bien, tengo apuntado más pactos, ¿vale? Que se hicieron con los alemanes y, bueno, y con los fascistas italianos también. Os los voy a leer, ¿vale? Los tengo aquí en el móvil. O sea, en el 34, con Polonia, el pacto Piłsudski-Hitler. En el 35, Alemania y Reino Unido, el pacto naval. En el 36, Japón y Alemania. Esto sí fue una alianza, el pacto anti-Comintern, ¿vale? Septiembre 38, German-British Non-Aggression Pact, el pacto de no agresión británico-germano, ¿no? En el 38, lo mismo con Francia. En el 39, Rumanía y Alemania, ¿no? El tratado económico. El 39 con Lituania, pacto de no agresión. En el 39, el pacto de acero, ¿vale? Que ahí es ya cuando se materializa completamente que vayan de la mano Mussolini y Hitler, ¿no? Que es prácticamente por lo que arrastra a Mussolini a la guerra también. Con Dinamarca, en el 39, pacto de no agresión. Con Estonia, pacto de no agresión. Con Lituania, no, perdón, con Letonia, pacto de no agresión. Y el último es Soviet Union, o sea, Unión Soviética. Claro, todos los demás dan igual. Dan igual. O sea, yo no voy a generalizar y voy a decir que todos estos fueron alianzas. Por supuesto que no fueron alianzas. Alianzas aquí únicamente podemos considerar al menos 3, que son el pacto anti-Comintern entre Japón y Alemania, el pacto de acero entre Alemania e Italia y el pacto, bueno, no, el tratado económico con Rumanía, porque Rumanía también era un país bastante reaccionario, la verdad, en aquellos años. Claro. Aquí estamos viendo de que eso de que el pacto Ribbentrop-Molotov fue una alianza entre Stalin y Hitler, utilizando la misma regla de 3, todos estos pactos también deberían ser alianzas con Hitler y Mussolini. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es la vara de medir de los anticomunistas? O sea, si uno es, estos también son. ¿Por qué no? Aquí claro. A mí me parece muy interesante un ejercicio que en la historia se hace mucho, ¿no? De didáctica, que es, imaginemos que cada uno de nosotros somos Stalin. Vemos que Alemania e Italia mayormente están con una actitud bastante beligerante, están entrando en países que queremos pactar con Reino Unido, con Francia y tal. Ellos se niegan rotundamente, siguen regalándole mediante todos los pactos que hoy era hablado de antes, Checoslovaquia, Austria, esferas de influencia nuevas, militarizándose y tal. Y llegamos al 1939. ¿Qué vamos a hacer? Si ya prácticamente los tenemos en la frontera, tenemos dos opciones. O pactar con Reino Unido y tal, que no han querido hasta ahora, o pactar con los que son beligerantes por ahora y que, en cierta manera, nos tienen algo de miedo y algo de respeto. Con lo cual, yo creo que todos, teniendo una lógica un poco estatista y un mínimo de conciencia, haríamos lo que hicieron estos, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov no me parece tan descabellado tampoco, vamos. Pero es que para mí, o sea, todos aquellos que intentan venderlo como una alianza, si omiten el pacto de Múnich y omiten todos los demás, no tienen ningún tipo de credibilidad. Ninguno. Es que es así sencillo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Y además, el pacto de Múnich es que podríamos decir incluso que es homólogo al pacto de Ribbentrop-Molotov, porque uno dices, invadieron Polonia y el otro desmembraron Checoslovaquia. O sea, claro, dices, ¿por qué uno sí y uno no? ¿Qué te caen mejor los polacos que los checoslovacos?
es que no sé, ¿sabes? Yo aquí, por igual pasar un poco ya a hablar del pacto Ribbentrop-Molotov como tal, me gustaría hablar sobre las palabras, ¿no? La fuerza que pueden llegar a tener y comentar pacto, alianza y tal, ¿no? Si miramos en la Real Academia Española de la Lengua y en el Oxford Languages, vemos que tanto el término alianza como el término pacto son bastante ambiguos, ¿no? Porque dicen que es un acuerdo entre ambas partes para un fin. Un fin puede ser económico y tal, o un fin puede ser no agredirse, ¿no? Yo creo que Oyer y yo, hablándolo y tal, estamos de acuerdo en que una alianza tiene que darse entre aliados o futuros aliados, pero un pacto de no agresión no significa que seáis aliados, que haya una ayuda mutua y tal. Significa que dos potencias más o menos fuertes no se van a agredir y punto. Y que entiendo que como estas dos se pueden usar casi como sinónimos en base a las definiciones que nos han dado tanto la RAE como el Oxford Languages, entiendo que puede haber algo de confusión, pero yo creo que es nuestra labor el decir, oye, tenemos que aprender también a diferenciar, ¿no? Que aunque haya pacto, no significa que estas dos potencias fuesen aliadas. Y... Claro, sí, bueno. sí, una cosa, o sea, efectivamente, o sea, yo creo que, hombre, aquí mi subjetivismo no vale absolutamente para nada, o sea, decir que yo creo que el ARRAE debería, no tiene ningún, además siendo materialistas creo que, pero bueno, sí quiero decir una cosa, es que, claro, lo que tú bien has dicho, o sea, si vosotros buscáis la definición de alianza, vais a ver que a fin de cabo es un acuerdo entre dos partes para un objetivo común. ¿Vale? Y lo coge como un sinónimo de pacto. Claro, pero es que lo importante es cuál es el objetivo común. Es decir, no es lo mismo que la Unión Soviética y la Alemania nazi hubieran pactado para dominar el mundo, ¿vale? O sea, acabar con ese tercer bando, digámoslo así, que podía ser las potencias democrático-burguesas, ¿vale? Pues si ese es el fin, pues sí podemos empezar a hablar de una alianza. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si el objetivo es no atacarse entre ellos, también es una causa común. Pero eso significa que son aliados. Claro, yo no lo concibo así. Pero claro, y la gente debería dejar de concebirlo de esa manera. Porque el propio nombre de pacto de no agresión no lo utilizan por casualidad. O sea, cuando Alemania firma con Italia o con Japón, no firma un pacto de no agresión. Firmó un pacto de asistencia militar, política, económica, incluso. Por eso he dicho antes que la de Rumanía se puede hablar, bueno, de una cierta alianza, ¿no? Pero la de la Unión Soviética es un pacto de no agresión, de no atacarse entre ellos. ¿Vale? Y de reparto de esferas de influencia. Sí, reparto de esferas de influencia. Pero eso no significa de anexiones territoriales. Uno me dirá, jajaja, pero si luego ocurrió eso. Tranquilos, también vamos a hablar de eso. Pero el pacto en sí mismo habla de esferas de influencia. Todo país, ya sea socialista, fascista, capitalista, todos países como, mientras que existe un mercado y un comercio internacional, tiene esferas de influencia para con países que son más cercanos, ¿vale? Es decir, es lógico, por ejemplo, que en los países hispanoamericanos, España tenga no mayor preferencia, pero mayor afinidad que los franceses o los británicos, ¿vale? Bueno, los yanquis no voy a decir porque al final los yanquis han hecho lo que han hecho allí, ¿no? Pero es lógico que España sea uno de los primeros que esté allí, ¿vale? Sin negar el carácter imperialista de España, ojo, cuidado. Pero sí es verdad, o sea, que España tiene, bueno, que es en primera línea con los países hispanoamericanos. Es lógico, su esfera de influencia es lógica, por eso mismo creemos que España, una España socialista, tendría que mirar para allí, ¿no? Más que para Europa. Porque creo que nos une bastante más con los camaradas hispanoamericanos que con los europeos. Pero bueno, a lo que voy. Es que todo país tiene una esfera de influencia. ¿Cómo no lo iba a tener la Unión Soviética? Pese que los vecinos de al lado fueran capitalistas.
Es decir, si vemos, por ejemplo, que las repúblicas bálticas, desde prácticamente segunda mitad del siglo XIX, incluso me atrevería a decir un poco antes, fueron parte del Imperio Ruso, ¿cómo no van a estar dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética? Lo anómalo sería que estuvieran en la esfera de influencia británica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de la victoria en la Primera Guerra Mundial de la Triple Entente, ellos se reparten las esferas de influencia como les da la gana, como les da absolutamente la gana a ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene una nueva reconfiguración mundial y además con un nuevo actor, que es la Unión Soviética. Y aquí hay un reparto de esferas de influencia. ¿Y por qué se hace eso? Porque la Unión Soviética entiende muy bien que está cercada, que Stalin no era tonto. Stalin defendía el socialismo en un país, pero Stalin también defendía que el comunismo jamás se podría construir en la Unión Soviética si no empieza a darse en el mundo. Entonces, ese ensanchamiento de esa esfera de influencia significa minimizar el cerco imperialista. Entonces, lógicamente, se llevó a cabo, pero eso no significa per se que en ese tratado, en ese pacto de una agresión, figuraran los protocolos secretos, una anexión de Polonia a las repúblicas bálticas. Significa el reparto de esferas de influencia. Que luego se diera eso, luego lo vamos a mencionar por qué se dio, ¿vale? Pero no significa per se que eso estuviera escrito ni en el pacto Ribbentrop-Molotov ni en los protocolos secretos, ¿vale? Entonces, Así bueno, yo creo que llegamos a una jugada maestra y a una lectura de la realidad, vamos, perfecta por parte de los dirigentes de la Unión Soviética, porque obviamente no es solo Stalin, hay mucha gente por ahí detrás también que le ayudaban y tal. Y al final, como antes hemos dicho, ¿no? Vemos que en la Sociedad de Naciones, el germen de la ONU de hoy en día, la Unión Soviética llevó una política de más o menos una coexistencia pacífica. sí, sí, es que fue coexistencia Sí, sí, pacífica. por O eso. sea, la gente, cuando se dice esto, yo cuando grabé el vídeo, por ejemplo, la coexistencia pacífica, la gente, ¡wow! Defiendes la coexistencia pacífica, pero ¿cómo no voy a defender la coexistencia pacífica? O sea, no la defiendo al estilo de Khrushchev, o no la defiendo al estilo de Gorbachev, porque, como bien dice Harpal Brar, ¿vale? Que ya hicimos una entrevista escrita a Harpal Brar para nuestro blog, súper interesante, por cierto. No, dos, miento, hicimos dos. En su libro La perestroika, el completo fracaso del revisionismo, dice que la coexistencia pacífica con Khrushchev y Gorbachev dejó de ser coexistencia pacífica para ser colaboración pacífica. Los que defendían coexistencia pacífica eran Lenin y Stalin. ¿Vale? Porque entendían, si yo defiendo el socialismo en un país y yo tengo que construir el socialismo en un país, lo que a mí me interesa es que las condiciones geopolíticas sean, ojalá que sean las más favorables para que haya revoluciones en distintos países, lógicamente, pero en su defecto, mínimamente, tiene que haber un entendimiento. Tiene que haber una consistencia pacífica, efectivamente. Y como bien has indicado, la Sociedad de Naciones, la Unión Soviética no se cansó de la Sociedad de Naciones, para quien no lo sepa, fue el germen de la ONU, ¿vale? No se cansó de condenar todas las agresiones fascistas, mientras que los países superdemocrático burgueses como Reino Unido, Francia y compañía miraban para otro lado. La Unión Soviética con Maxim Litvinov fue el que estuvieron condenando una y otra vez las agresiones fascistas. Decían que eso iba a llevar a otra nueva guerra total, ¿vale? Y además, como bien indica Stalin, los problemas económicos del socialismo en la URSS, tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial empieza por una contradicción interimperialista. Eso, güey. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, sí, sigue. Sí, eso que a mí me parece una lectura perfecta por parte de la Unión Soviética, ¿no? Porque ha visto que no puede pactar con el Reino Unido y Francia porque ellos no quieren. Ha visto que están pactando entre las potencias burguesas, ¿no? Algunas encarnadas en el nazifascismo y otras encarnadas en el parlamentarismo burgués, que están pactando entre ellos, pero que el próximo en ser atacado va a ser la Unión Soviética tarde o temprano. Entonces, como hemos dicho, vale, hace el pacto Ribbentrop-Molotov y tal. Con eso, no es que, luego hablaremos de las conclusiones, pero no es que gane tiempo, distancia, etc.,
mucho más allá de eso, lo que hace es entender la contradicción interimperialista y no solo entenderla, sino aumentarla también, porque no eran tontos, sabían que tarde o temprano Alemania iba a entrar. Se fueron preparando, fueron viendo que iba a suceder, cada vez estaba más cerca, pero mientras que estuviese ese pacto, lo que hacía era girar el foco de la guerra y no apuntarlo directamente a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a entrar a Francia y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una contradicción ya interimperialista abierta, una guerra. Empezó porque tenemos que recordar que aquí hay cambios de fechas también. En el 39, el 1 de septiembre, se invade Polonia y comienza la Primera Guerra Mundial como tal, pero para la Unión Soviética la Gran Guerra Patria no empieza hasta el 41, es decir, la Guerra Mundial para la Unión Soviética de verdad empieza en el 41. ¿Por qué? Porque hizo que el foco de la guerra, de estar mirándolo directamente, pues eso, Checoslovaquia, Polonia y tal, ya cada vez más cerca de la Unión Soviética, hizo que fuese Francia, intentos de entrar al Reino Unido, bueno, España ya porque lo tenían bajo dominio, pero bueno, y eso fue lo que permitió también que en un futuro la Unión Soviética ganase. ¿Por qué? Porque estas contradicciones interimperialistas ya eran insalvables entre ellos y entonces ya dijeron el Reino Unido y Francia, bueno, igual nos conviene aliarnos con la Unión Soviética para ir en contra de un enemigo común, como es el bloque nazifascista de Japón, digamos. Sí, además, o sea, lo que hay que tener muy, muy en cuenta en este contexto es que has mencionado, ¿no? De los dos, bueno, hemos mencionado, ¿no? Los dos polos que existían, la contradicción interimperialista, ¿no? Los países democrático-burgueses y el nazifascista, ¿no? Que es una contradicción interimperialista porque primero son países imperialistas y segundo les une el capital, les une el anticomunismo, ¿vale? Y no hay nada más que leer, o sea, ciertas declaraciones de aquellos años de representantes de, por ejemplo, de Inglaterra, que uno era el señor Halifax, que tengo por aquí bueno, lo que dijo, vaya, y prácticamente lo que Halifax, aquí está, sí, que era que Hitler estaba llevando a cabo con su cruzada anticomunista, estaba protegiendo los valores civilizatorios de Occidente. Entonces, claro, esa era la impresión que se tenía respecto a lo que estaba llevando a cabo Hitler. Y bueno, incluso el otro día leíamos, ¿no?, sobre la Polonia de entreguerras que se compartió por Instagram, que decían, bueno, si nos limpian esto de judíos, pues está bien, ¿no? Claro, eso es, no, pero espera, no entres todavía con Polonia, que luego vamos a entrar de lleno con Polonia, pero sí, también. Lo que sí quiero decir es, sobre todo para que se dé cuenta la gente en el momento del pacto Ribbentrop-Molotov, en el contexto histórico en el que se encontraba la Unión Soviética y el difícil tratamiento de las contradicciones que tenía delante de sí Stalin. Bueno, y Molotov también, ojo, cuidado, no vamos a minusvalorar tampoco el trabajo como ministro exterior, ¿no? O comisario de Asuntos Exteriores. Primero, guerra con Japón. O sea, y eso formaba parte del pacto anticomintern. O sea, cuando firman Alemania y Japón, la intención es hacerle un sándwich a la Unión Soviética, ¿vale? Uno por Europa, el otro por Asia. O sea, y Stalin entiende que tiene que neutralizar uno de ellos, no puede enfrentarse a los dos. Tiene que neutralizar uno de ellos. Y decide hacerlo con Alemania, porque hay ciertos intereses que convergen. Y sobre todo porque los países democrático-burgueses como Reino Unido y Francia se niegan rotundamente a apoyar a la Unión Soviética. Es más, estos países guardan cierta esperanza de que la Alemania nazi emprenda su cruzada contra la Unión Soviética. Pero aquí hay un cruce de interés, que aquí se entrelazan, aquí dicen una novela lo que ocurre, porque prácticamente Alemania aprovecha eso, porque prácticamente cuando se alza el fascismo para ir contra el comunismo. Pero claro, cuando Hitler ve que hace un pacto de una agresión,
se va para abajo, se va para Benelux, se va para Francia, intenta Reino Unido, ¿sabes? Literalmente lo que decíamos antes, el ejemplo que has puesto tú con los islamistas radicales y demás, le sale el tiro por la culata, ¿vale? Se le suba las barbas los nazis, ¿no? Al fin y al cabo, como dice el refrán español, ¿no? O sea, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? O sea, literalmente es lo que les pasa al gran capital, ¿no? Y otras cosas, o sea, tener en cuenta la guerra con Japón. Y otras cosas es que Stalin no iba a claudicar ante Hitler. O sea, no iba a claudicar. Stalin, ¿se va a hacer un pacto de agresión? Se va a hacer un pacto de agresión. Pero vamos a crear las mejores condiciones para una futura guerra, porque sé perfectamente que venís a por mí. Entonces, acuerdan reparto esferas de influencias, que no es igual a reparto de territorios, cuidado, ya lo he dicho antes y lo vamos a volver a decir, pero también intenta, de esta manera, crear las mejores condiciones para una posible guerra, ¿vale? Y bueno, luego hablaremos de las consecuencias, ¿vale? Pero vamos un poco, si te parece, al caso concreto de Polonia, ¿no? Porque se repite el Ribbentrop-Molotov, el pacto de Ribbentrop-Molotov. En los protocolos secretos dice que se repartieron, bueno, que se acuerda repartir Polonia. No por casualidad, no eligen ese país por casualidad. Primero, es en ningún lado de los protocolos secretos dice que se van a repartir Polonia. Es que no dice eso, ¿vale? Lo que dice es que Polonia va a estar dividida por distintas esferas de influencia. Eso es lo que dice, ¿vale? Y lo que hemos dicho antes, o sea, esto, que el reparto de esferas de influencia no es reparto territorial. Es que no me canso de decirlo. Es decir, el este de Polonia va a quedar en todas las esferas de influencia de la Unión Soviética y el oeste va a quedar en las esferas de influencia de Alemania. ¿Vale? Pero eso no es una repartición de territorios, porque pactan sobre un Estado polaco existente. Y esto es sumamente interesante. Sobre un Estado polaco existente. ¿Vale? Eso significa que no tienen ninguna intención de acabar con Polonia. ¿Vale? Entonces, primero, sí me gustaría decir varias cosas acerca de Polonia, ¿vale? Porque se le pinta como la gran víctima de todo esto. Aquí Polonia no es, bueno, sí es víctima de una invasión alemana, ¿no? Pero no es, ¿cómo decirlo? No es cuestión de víctima y victimario en este caso, yo creo. No es el típico niño que te da pena, tal, no sé qué, no. Polonia, o sea, hay que tener bastante claro de que prácticamente desde su independencia, después de la Primera Guerra Mundial, o entre la Guerra Mundial, mejor dicho, se convirtió en un Estado sumamente reaccionario con Piłsudski. O sea, un Estado sumamente reaccionario con Piłsudski, anticomunista hasta más no poder, antijudío, antirruso, o sea, y se lleva muy bien con la Alemania nazi. Es que se iba muy bien. He mencionado antes el pacto Piłsudski-Hitler. Cuando muere Piłsudski, Hitler acude al entierro. ¿Vale? Lo que has dicho antes de Twitter, por ejemplo, ¿no? De cómo se aportaban las pruebas de que los polacos decían, bueno, a nosotros si nos limpiáis el país de judíos, pues bueno, levantaremos un monumento a Hitler. Es que ellos mismos lo dicen. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué llega el momento de invadir Hitler Polonia? Porque claro, dirán, bueno, si se llevan tan bien, ¿por qué lo invaden? Bueno, es lógico pensar eso, ¿no? Por una cuestión muy importante. Danzig. Esa cuestión es clave. Danzig, hoy en día, bueno, mejor dicho, Danzig antiguamente era un principado, si no recuerdo mal. La ciudad libre de Danzig. Era la ciudad libre de Danzig. Es decir, estaba, bueno, quedaba dentro de Alemania, dentro de la esfera de influencia de Alemania, digámoslo así, como una especie de, no sé si como un estado asociado. Sí, ¿verdad? En una ciudad-estado o algo así. Sí, ciudad libre. Sí, eso es.
Pero claro, bueno, para quien Danzig actualmente, Polonia es Gdansk, ¿vale? Ahí donde Solidarność y todos estos, ¿vale? Eh, entonces, Hitler hace un análisis y dice, bueno, Danzig realmente es alemán. Son germanófonos, ¿vale? Y eso un poco partiendo de su teoría del espacio vital, también juntándolo con lo que el Estado y la raza son uno, que toda la misma raza tiene que estar dentro del mismo Estado. Entonces, Hitler quiere Danzig, ¿vale? Y Danzig, aparte de tener una historia bastante común con Alemania, es clave, porque si miréis el mapa, o sea, es que es una posición clave, ¿vale? Danzig. ¿Qué es lo que pasa? Que para cuando Hitler quiere Danzig, ya no está Piłsudski. No está Piłsudski. Está la dictadura de los coroneles. ¿Vale? Y esta gente, pues bueno, pues toma otra postura respecto a Hitler. Dice, bueno, nosotros te dejamos que pongas aquí un par de bases, te dejamos que pases para Rusia porque sé que quieres atacar la Unión Soviética, pero eso de que te vas a quedar con Danzig, como que no. Bueno, pues literalmente Hitler lo que se marcó fue, bueno, sujétame el cubata, ¿no? O sea, dijo, no, es que no te voy a invadir Danzig, no, te van a invadir todo lo que puede más. Y aquí Reino Unido y Francia ya tenían pactos de ayuda mutua en caso de invasión y tal. Y es por eso por lo que el 1 de septiembre ya se oficializa la guerra mundial, porque ahí sí que que Reino Unido y Francia entran en guerra porque Alemania ha invadido a Polonia. Sí, pero lo que quiero que entienda la gente en este punto, ¿vale? Es que, claro, Alemania, bueno, primero, antes de que Alemania invada Polonia, será el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿vale? Y los alemanes, lógicamente, le hacen saber a los soviéticos las intenciones que tienen, ¿vale? De quedarse con Danzig, cuidado, no de invadir Polonia, de quedarse con Danzig. Claro, y luego quiere que la parte oeste pues quede bajo su esfera de influencia, pero, lo repito, bajo un gobierno polaco. Un gobierno polaco existente, ¿vale? No se quiere encargar ni la URSS ni Alemania, el gobierno polaco. Lo único que quieren es que el este, bueno, tenga más afinidad, comercie más con la Unión Soviética y demás, y el oeste con Alemania, pero Danzig para Alemania. Entonces, en el momento en el que los alemanes, frente al rechazo de que le cedieran Danzig, invaden Polonia y el gobierno polaco desaparece. O sea, desaparece, se va, declaran que no existe Estado polaco. Esto es sumamente importante porque al declarar que no existe Estado polaco, lo que están diciendo, muy claro, es que ya las condiciones sobre las que pactaron el pacto Ribbentrop-Molotov no son aplicables. Ya no son aplicables. Es que eso hay que tenerlo muy claro. O sea, eso se le llama... Rebus sic stantibus. Eso es. Eso en la historia se le conoce de esa manera, ¿no? O sea, tú y yo pactamos algo y si las condiciones sobre las cuales hemos pactado cambian, ya eso no es aplicable. Lo pactado no es aplicable. De modo que los nazis entendieron, no, ya no hay Estado polaco, nuestro pacto respecto a que la esfera de influencia oeste caiga en Alemania, este caiga en la Unión Soviética, no tiene ningún sentido. Y yo voy a avanzar cuanto más, lo que más pueda. O sea, le hicieron saber incluso, los alemanes le hicieron saber a los soviéticos, porque bueno, en ese tratado de no agresión no querían chocar, le hicieron saber, bueno, una cosa te digo, esto no es aplicable, yo voy a avanzar. Yo voy a avanzar a lo que hasta actualmente es Polonia, porque recordad que Bielorrusia, una gran parte de Bielorrusia, una gran parte de Ucrania, eran Polonia. Y le hacen saber a la Unión Soviética de que van a crear estados protonazis en Bielorrusia y en Ucrania. Y los soviéticos, lógicamente, leen las condiciones y dicen, bueno, vamos a adelantar posiciones. Vamos a adelantar posiciones, ¿por qué? Por dos razones. Uno, mantener lejos de nuestras fronteras a los nazis. Y segundo, porque esos territorios de Bielorrusia y de Ucrania se los arrebató Polonia en la guerra polaco-soviética. Que eso muchísimos polacos
cuando les enseñas un mapa de lo que la Unión Soviética quitó a Polonia, debe decir, uy, pero si eso actualmente es Bielorrusia y Ucrania. Te lo dicen ellos mismos. Ahí se ve, por ejemplo, qué es lo que arrebatan supuestamente los soviéticos a Polonia, que es lo que anteriormente le arrebataron los polacos. Y a mí aquí me parece importante, ¿no? Porque ahora ya nos saltarán, ay, entonces como el gobierno polaco fue invadido y ya no había y no sé qué, ya justificáis todo lo que haga la Unión Soviética. No, lo que estamos diciendo es, todo ha cambiado, Alemania ha entrado a Polonia y entonces dice la Unión Soviética, bien, como ha dicho ayer, ¿no? Adelantamos posiciones. ¿Qué pasa? ¿Ves? Han invadido, entonces, ¿por qué entran en Polonia? Bueno, vamos a ver, porque claro, como hemos dicho, Polonia tenía acuerdos con Reino Unido y con Francia, y todo aquel que invada Polonia tendría que Reino Unido y Francia le declararían la guerra. Entonces, sí, pero una cosa, sí. Le declararían la guerra, pero ¿cómo se llama cuando declaran la guerra en el 39 hasta el 10 de mayo? ¿Cómo se llama esa época, la historiografía oficial? ¿Alguien lo sabe? Sí, la guerra de broma. Sí, Drôle de Guerre. Drôle de Guerre. La guerra de broma. O sea, literalmente, o sea, declaran la guerra a Alemania, Reino Unido y Francia. Bueno, ¿sabes? Se quedan como, bueno, no hacen nada. Bueno, sí, hay luego más adelante hay alguna acción, Dinamarca y demás, pero se dedica mucho más a espiarse entre ellos en las fronteras más que una guerra abierta. O sea, para que veáis realmente la cobardía de Francia y de Reino Unido. O sea, sí, ahora importante esto, bueno, espera, un momentito. También es sumamente importante para la gente que diga, ja, antes de que esa parte de Bielorrusia y de Ucrania fuera Rusia, antes fueron del Estado de la República de las Dos Naciones, ¿no? En la Res Postpopolita, ¿no? Que era Polonia y Lituania, ¿no? Bueno, si tenéis que iros hasta un Estado feudal para justificar eso, cuando ni siquiera existía la palabra y la concepción nación, pues, no sé, un poco anacrónico, la verdad. Y sí, vamos ahora un poco a la actitud que tomaron en aquellos años muchos personajes políticos respecto a la supuesta invasión soviética a Polonia. Claro, no, eso que no tuvieron, incluso aún siendo el Drôle de Guerre, ¿no? La guerra de broma, vemos que le declararon la guerra. Entonces vamos a analizar a ver si a la Unión Soviética alguno de estos países también le declararon la guerra. Empezamos a mirar y vemos que ninguno le declaró la guerra. Que la Sociedad de Naciones ni siquiera entendió este acto de la Unión Soviética como una invasión. El Estado polaco, digamos, se tuvo que exiliar a Rumanía, que Rumanía también tenía pues eso, pactos de no agresión, de ayuda mutua y tal con Polonia. Y vemos que Rumanía tampoco consideró lo de la Unión Soviética como un ataque en ningún momento. Entonces, para esa gente que dice, no, esto fue una invasión clara, hombre, si hubiese sido clara, yo creo que se hubiese señalado, ¿no? Desde el primer momento. Y vemos que los agentes más importantes aquí no lo entendieron como tal. Entonces, no sé en qué se basan para llamarlo así, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, Winston Churchill, no tampoco entiende que fue una invasión. O sea, literalmente os lo leo porque la cita es corta. O sea, Rusia ha seguido una fría política de interés propio. Podríamos haber deseado que los ejércitos rusos estuvieran en su línea actual como amigos y aliados de Polonia. Pero que los ejércitos rusos se mantuvieran en esta línea era claramente necesario para la seguridad de Rusia contra la amenaza nazi. Aquí, estos intereses de Rusia caen en el mismo pack que los intereses de Gran Bretaña y Francia. ¡Pam! Es que es un tortazo brutal de Winston Churchill a much, y mira que era anticomunista el señor Churchill, ¿eh? Sí. Pero tonto no era. Luego, por ejemplo, efectivamente, Polonia declara la guerra a Alemania, pero no declara la guerra a la Unión Soviética. Y no tiene ningún tipo de tratado con la Unión Soviética. ¿Vale? Bueno, es más, o sea, el comandante supremo polaco, no sé cómo se pronunciará esto, pero Rizmigli,
ordenó a sus soldados que no combatieran a las tropas soviéticas. O sea, el Reino Unido tampoco exigió nunca a la Unión Soviética que retirara sus tropas de las zonas bielorrusas y ucranianas que fue lo que adelantó posición, ¿no? Es decir, el territorio que recuperó la Unión Soviética. Y tampoco creyeron que en un hipotético caso de que, hipotético no, porque acabaron ganando la Segunda Guerra Mundial, pero nunca dijeron que esos territorios en los que la Unión Soviética adelantó posiciones deberían de formar parte de un futuro Estado polaco. Nunca dijeron eso, ¿eh? Nunca, 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 nunca. Claro, aquí estamos viendo de que no, que no es correcto, o sea, afirmar realmente de que fue una invasión. O sea, adelantaron posiciones amparados primero por el cambio de las condiciones respecto a lo pactado. Porque no pactaron en ningún momento acabar con el Estado polaco, ni siquiera repartirlo. Pactaron esferas de influencia. Pactaron esferas de influencia. Y si no se entiende esto, no se entiende el pacto Ribbentrop-Molotov. Esto es lo que hay que tener bien clarito. Y que luego, además, eso, como, digamos, conclusión para ya acabar con esta idea de que invadió Polonia. Es decir, si ninguno de los estados que entraron en la guerra, bueno, si todos los estados, mejor dicho, que entraron, que comenzaron en la guerra, aceptaron la declaración de neutralidad de la Unión Soviética, ¿cómo iba a invadir Polonia y a su vez declararse neutral cuando la guerra empezó, literalmente cuando se invadió Polonia por parte de Alemania? Que incluso los Estados Unidos aceptaron esta neutralidad y ya está. Es decir, todos los estados que entraron y los que no entraron aceptaron esta declaración de neutralidad. Entonces, es que me parece que está mal enfocado históricamente eso de que no, ambos invadieron, no, por Dios, es absurdo eso. Además, es que la Unión Soviética no sobrepasa en ningún momento la actual frontera polaca. En todo caso puedes decir, invadieron Bielorrusia y Ucrania, vaya. Pero si eran Unión Soviética, no en Rusia. Pero bueno, ahora vamos, claro, porque luego dicen, no, y protocolos secretos también hablan de las repúblicas bálticas y de Moldavia. Bueno, primero, lo que sí quiero decir es que, a ver, no me parece del todo correcto homogenizar las tres repúblicas, ¿vale? Ya sé que repúblicas bálticas, parece que es una sola república báltica. No. Son muy diferentes. Yo, por ejemplo, en mi libro os hago un breve repaso de la historia de las tres repúblicas, ¿vale? Porque no son iguales. O sea, por ejemplo, Estonia tiene bastante más que ver con Rusia que las otras dos. Letonia, es verdad que la burguesía y la élite letona es de origen germano, y Lituania es el único de los tres que ha constado de algún estado, ¿vale? Que fue con esa mancomunidad polaco-lituana, ¿vale? Eso es. Entonces, eso es lo primero que quiero decir, que homogenizarlos no es muy correcto, la verdad. Pero sí es verdad, ¿vale?, de que las tres repúblicas bálticas tienen un desarrollo histórico, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la caída de la Unión Soviética, bastante, bueno, que van de la mano, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque para la segunda mitad del siglo XIX estas tres repúblicas bálticas forman parte de Rusia. O sea, es que forman parte de Rusia estas tres, ¿vale? Y Rusia zarista me refiero, ¿vale? Y es verdad que la Rusia zarista emprendió la rusificación en esos países, es verdad que hubo mucha gente de origen rusa en esos países, ¿vale? También es verdad que estos tres países, después de las revoluciones de 1917, los movimientos nacionalistas aprovechan el momento para independizarse, demás, llevan a cabo una guerra contra los soviets, bueno, y se independizan, ¿vale? Y luego también, es que ya te digo que es bastante parecido aquí el desarrollo. También prácticamente para los finales de los años 30, los tres países tienen tres dictadores. Los que antes Ulmanis, Pat y Smetona. Los tres. No los consideraría yo fascistas, pero bueno, cuasi fascistas, bueno, autoritarios, ¿vale? Autoritarios reaccionarios anticomunistas. Pero ¿qué es lo que ocurre?
que Alemania siempre ha tenido un interés especial por las repúblicas bálticas, y sobre todo Letonia y Estonia, sí hubo capital germano histórico ahí, ¿vale? Y hubo cuando se hizo una acumulación originaria ahí, se hizo partiendo de cierta gente que pertenecía a las élites germanas, ¿vale? Entonces siempre tenía un interés ahí Alemania. Entonces, claro, pese que firman el Tratado de No Agresión, ¿vale? Alemania y la Unión Soviética en este sentido, es verdad que estos tres dictadores, los sectores más reaccionarios de estos países, bueno, la verdad que tenían cierta filia para con los nazis. O sea, y, en cierta parte les temían, pero en cierta parte tenían una parte de filia, ¿vale? Claro, con la muestra de los intereses nazifascistas hacia las repúblicas bálticas, sobre todo como punto estratégico para atacar a la Unión Soviética, ¿vale? El pueblo trabajador acaba empujando a estos dictadores a que firmen, ¿vale? Tratados de amistad y de asistencia militar con la Unión Soviética, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Que aquí hay una agudización de la lucha de clases enorme en las repúblicas bálticas, ¿de acuerdo? En la opresión y la represión para la clase trabajadora de estos países es enorme, y recordad que una gran parte de la clase trabajadora de las repúblicas bálticas era rusófona. La Unión Soviética decide entrar. Se ampara en el tratado que tenía con estos tres países y entra. Porque, por una parte, aunque, bueno, en cierta medida Stalin les asegura que no va a entrar el ejército rojo, que no va a entrar el ejército rojo. Es más, por ejemplo, te digo una anécdota del libro de las guerras de Stalin, en el que Stalin, a modo de cachondeo, le asegura, bueno, sí, a modo de cachondeo, lo vamos a decir así, le asegura a los estonios de que no, si el ejército rojo incluso os va a ayudar a reprimir a vuestros propios comunistas. Vale. Le dice eso, ¿no? Eso es verídico, está recogido en el diario de Dimitrov, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, lejos de hacer eso, lo que verdaderamente hace es ir en apoyo de los comunistas lituanos, letones y estonios, y además para proteger a cierta parte de la ciudadanía rusa que estaba allí debido a la rusificación que se hizo en su día. Stalin no tiene culpa de la rusificación que se hizo en su día en las repúblicas bálticas, ¿de acuerdo? Al final, 80 años bajo un imperio como es el ruso, el zarista, quieras que no, pues claro. Claro, efectivamente, afecta. Y ellos acuden ahí prácticamente a relajar esa represión, a darle un toque de atención también a la Alemania nazi de que, no te pases de listo, esta es una zona estratégica y esto está amparado por las esferas de influencia que hemos pactado anteriormente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que con esa entrada del ejército rojo, los movimientos soviéticos y comunistas que hay en estos tres países cogen fuerza, se celebran elecciones y ganan elecciones. O sea, ganan elecciones. Os voy a dar los datos concretos, que los recogí para mi libro, o sea, los tengo aquí. Por ejemplo, a ver, un momentito, Por ejemplo, en Letonia, el 20 de junio de 1940 se formó el gobierno popular, ¿vale? El 14-15 de julio, en las elecciones al Parlamento, los candidatos del bloque del pueblo trabajador obtuvieron el 97%, ¿vale? Y lógicamente, después de que el bloque del pueblo trabajador de carácter procomunista ha empezado a adoptar un soviet supremo y demás, envió una petición a la Unión Soviética de incorporarse como una república socialista soviética más, ¿vale? Eso en el caso de Letonia. En el caso de Estonia, ¿vale? Derrocan a Konstantin Pats, ¿vale? Con la ayuda de la entrada del Ejército Rojo y demás, y la Unión del Pueblo Trabajador de Estonia obtiene el 92,8% de los votos. Y ocurre lo mismo. Se proclama la República Soviética de Estonia y piden incorporarse a la Unión Soviética. Y en el caso de Lituania, también. O sea,
la Unión Democrática del Pueblo Trabajador, que está encabezada por comunistas, obtiene el 90% de los votos. Y se proclama como una república soviética y decide incorporarse a la Unión Soviética. Bueno, hace la petición, es decir, ¿cuál es un poco el resumen de esto? De que el miedo a que Alemania pudiera vulnerar la soberanía nacional de estos países, de estas repúblicas, la agudización de la lucha de clases, la agudización de la represión hacia la clase trabajadora, muchos de ellos eran rusos, hace que la Unión Soviética ponga en marcha el tratado de asistencia mutua y militar que tenía con ellos. Y aquí muchos dicen, no, es que les obligaron y demás. Bueno, ejecuta ese tratado, y lo que ocurre es que, aprovechando el entrar el ejército rojo, lógicamente los soviets y los consejos que existen en estos países cogen fuerza, toman el poder, se crean gobiernos populares, se hacen elecciones, ganan estos frentes, estas uniones, se crean repúblicas soviéticas y dicen, ya que somos repúblicas soviéticas, vamos a unirnos a la Unión Soviética porque nos une no solamente una misma causa, que es el socialismo, sino que además una historia, ¿vale? Y aquí un poco el que puede ser diferente es el caso de Moldavia. A mí me parece muy interesante este caso, además. Sí, porque prácticamente Moldavia, a ver, Moldavia para mí, vosotros si estudiáis un poco el caso de Moldavia, la historia, vais a ver que es un estado, no sé, o sea, podríamos poner en duda incluso la existencia de la nación moldava. O sea, porque podríamos discutir si es Rumanía o si es parte, en este caso, de Ucrania o de Rusia, vaya. Pero Moldavia, además. Entonces, claro, en este sentido, por ejemplo, lo mismo, o sea, cuando se da la revolución, bueno, primeramente lo que quiero decir es que desde 1812, ¿vale? Este territorio que comprende actualmente Moldavia forma parte de Rusia, ¿vale? Eso vamos a dejarlo claro. Y eso se da hasta las revoluciones rusas de 1917, que ocurre lo mismo con las repúblicas bálticas, ¿no? Con Polonia, que el movimiento nacionalista moldavo proclama la República Democrática de Moldavia, pero un cacho no. Es decir, una gran parte de Moldavia se proclama una república democrática capitalista, pero además no con intención de independizarse, sino que además con intención de unirse a Rumanía. ¿Vale? Y hay cierta parte de los moldavos que dicen, no somos rumanos. Nosotros somos rusos. Entonces, ahí se crea la República Autónoma Socialista Soviética, que es, bueno, de Moldavia, el actual territorio de Transnistria. Para que luego pensemos que la historia no tiene nada que ver con lo que sucede hoy en día, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, vamos para adelante. La Alemania nazi y la Unión Soviética pactan también la esfera de influencia respecto con Moldavia, por lo que os he mencionado antes, porque si os fijáis, simplemente Stalin no va más allá de los antiguos límites fronterizos de la Rusia zarista, ¿vale? Y aquí, bueno, literalmente, primero, o sea, no es una invasión a sangre y fuego que hace el Ejército Rojo, o sea, amparado, sabiendo que los alemanes no iban a tocar los narices con las intenciones que tenía la Unión Soviética con Moldavia, lo que emiten es un ultimátum a Rumanía para que salga de esa zona, ¿vale? Y Rumanía acepta. Saca las tropas, sabiendo que Rumanía tiene un pacto con Alemania, tener en cuenta esto, saca las tropas. Y literalmente, pues ya la RAS no tiene sentido porque se amplía ese territorio, ¿no? Ya no es Transnistria, sino que es todo Moldavia y elevan la categoría de Moldavia de República Autónoma a República Socialista Soviética, ¿vale? Y esto es un poco la historia de los famosos protocolos secretos y sobre todo, ni qué decir, ¿vale? De la mejora de las condiciones de estos países cuando pasaron a la Unión Soviética, ¿vale? Entonces hemos hablado hasta ahora de los precedentes, del mismo pacto, de los protocolos secretos, Polonia, Repúblicas Bálticas, Moldavia. Ahora vamos a hablar un poquito, si te parece, de las consecuencias del mismo pacto, porque aparte de que estos países que hemos mencionado cayeran al lado soviético, ¿vale? Hay otras consecuencias muy importantes que se dejan de lado. ¿Y por qué se dejan de lado? Porque si uno las estudia se da cuenta de la lección de geopolítica que dio Stalin a casi todos los estadistas del mundo. Es que me parece una lectura de la realidad material, es que vamos, yo diría que brillante, o sea, es un golpe maestro, la verdad.
Y además, o sea, ten en cuenta que esto es el tratamiento correcto de las contradicciones de manera dialéctica hasta más no poder, ¿eh? Pero es que hasta más no poder, ¿vale? Vamos con el primer punto. Tiempo. Aquí me parece importante que algo que va, digamos, a condicionar todo esto es que después en el 20 Congreso de la Unión Soviética, lo que Khrushchev va a decir, ¿no? De que la URSS y en especial Stalin no tomó medidas suficientes para preparar el país para una guerra. Y bueno, hablemos ahora de a ver si es verdad esto que dice Khrushchev, que no tomó las medidas suficientes o no. Mira, literalmente, o sea, lo que consigue Stalin es atrasar 21 meses la guerra. Consigue eso. Casi 2 años, ¿eh? Efectivamente, 21 meses. ¿Qué hacen esos 21 meses? Porque una cosa es catarse 21 meses de quedes, no sé, tomando el sol, ¿no? No. Sigue con los planes quinquenales y sobre todo con el tercer plan quinquenal, que este hizo un especial énfasis en la producción armamentística, de preparar una maquinaria bélica capaz de sostener una agresión imperialista, ya sea nazifascista o sea la democrático-burguesa. Por ejemplo, la producción industrial soviética creció un 13%, mientras que la producción industrial de defensa aumentó un 39% por año. Por año. Brutal. Luego, no solamente eso, sino que además dijeron, bueno, en caso de guerra, lo mejor es mover las empresas, porque esto tiene que seguir funcionando. 1.523 empresas fueron trasladadas, pero literalmente trasladadas, ¿vale?, a los Urales, a Siberia y a Asia Central, sabiendo de que hasta ahí no iban a llegar. Al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que muchas de las industrias importantes están por la zona de Odessa y tal y cual, por eso... Sí, totalmente. Y además, no solamente eso, sino que consiguen que toda la maquinaria industrial siga produciendo. O sea, durante ese momento, por ejemplo, como era la ciudad esta, Magnitogorsk. Que fue brutal, o sea, fue brutal lo que siguieron produciendo y eso permitió, como muchos historiadores dicen, que la URSS pudiera ganar la guerra. ¿Vale? Es que son mover 1.523 empresas, muchas de ellas también armamentísticas y tal, entonces no vemos lo que es levantar 1.523 empresas y trasladarlas a donde antes no había. Y no solamente eso, sino que además, efectivamente, porque es que aquí se ve la hipocresía de muchísimos anticomunistas, que es la guerra de invierno. La guerra de invierno, que ya trataremos en un vídeo concreto, es el claro ejemplo de cómo se utilizó las contradicciones en favor de la defensa de la Unión Soviética. O sea, si tenía un talón de Aquiles la Unión Soviética, era Leningrado. ¿Vale? Para que os deis cuenta, si cogéis un mapa, actual San Petersburgo, antigua Leningrado, está a 32 kilómetros de la frontera con Finlandia. ¿Vale? Los soviéticos no iban a dejar que se quede una de las ciudades principales de su país, que es Leningrado, la ciudad de Lenin, al descubierto. Es que no lo iban a dejar. No iban a permitirlo. De modo que, ¿qué es lo que hacen? Primeramente, piden al gobierno finlandés que les ceda en alquiler el puerto de Hanko o Hanko y 4 pequeñas islas que son estratégicas para poder defender a la Unión Soviética. En alquiler. En alquiler. A cambio, la Unión Soviética les entregaría la famosa Karelia, ¿no? El istmo de Karelia. No, perdón. También les pedía una parte del istmo de Karelia a Finlandia, ¿vale? A cambio, la URSS les ofrece esa Karelia soviética. Mucho más grande. Efectivamente, 2 veces más grande. Claro, Finlandia, empujado no solamente por Alemania, sino también por las potencias democrático-burguesas y en especial Francia y Reino Unido, no acepta. Entonces, ¿qué hace la URSS? Ataca a Finlandia. Ahí está, si fue una operación de falsa bandera. Yo no tengo la suficiente información aún para determinar si no fue una operación de falsa bandera o no. Pero
Lo que sí está claro es que lo que ellos querían era neutralizar Finlandia, hacerse con esos puestos estratégicos en caso de una guerra total. ¿Vale? Y le salió bien. Y no solamente eso, sino que además con el tiempo, aparte de todo lo que hemos hablado de la producción industrial y el tema de Finlandia y demás, también consiguieron observar las tácticas nazis. O sea, entendieron el Blitzkrieg, la guerra relámpago. Y yo, como en mi libro digo, o sea, los nazis empezaron con la famosa Blitzkrieg y terminaron con una Rattenkrieg. O sea, empezaron con la guerra relámpago y acabaron con la guerra de ratas en Stalingrado. Y aquí a mí me parece muy importante algo que a mí me lo dijeron en una charla en cuarto de carrera ya por el final, es decir, y yo lo desconocía totalmente, es que no somos conscientes de lo que supuso la táctica Blitzkrieg, que hasta entonces no era lo más común, y que de repente entrasen tanques y todo por la frontera, cuando prácticamente casi hasta el final de la guerra muchos países lucharon con caballos todavía, o sea, no tenían ni... Y de repente ver llegar tanques, ver llegar un montón de soldados y tal, y que te rapiñen todo y ya está, era impresionante. Entonces la Unión Soviética, gracias a este tiempo que se ganó, gracias a ver cómo comenzó esta guerra, se pudo también preparar para luego hacerle frente de una mejor manera, que de hecho le funcionó, como en la batalla de Kursk, etcétera, etcétera. Luego, si quieres, podemos pasar a hablar de la distancia, que es así la más directa, que, vamos, no solo el tiempo es importante, también ganó objetivamente en la distancia, es decir, como hemos hablado hasta ahora, ¿no? Las fronteras no las podemos visualizar como hoy en día, es decir, cuando hablamos de Polonia hemos visto que hemos hablado de Ucrania y de Bielorrusia, y después de eso que estaba ya directamente la Unión Soviética, es decir, estaban todos pegados. Como hemos dicho anteriormente también, se estaba dando una guerra con Japón, la Unión Soviética estaba ahí, entonces, ¿dónde podemos pensar que estaban la mayoría de sus defensas? Obviamente, pues en Japón. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo que ganó, también ganó distancia, gracias a lo cual la Unión Soviética literalmente avanzó sus defensas, se calcula, como pone Oyer en su libro, entre 150 a 300 kilómetros. 150 a 300, es que es una salvajada. Además, es que no es lo mismo empezar la guerra donde estaban las fronteras antes que después. O sea, es que no es lo mismo, porque lo que te está comiendo la Alemania nazi era antiguamente lo que Polonia tenía, ¿no? Entonces, claro, es muy importante. Llegarían a Moscú en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente. Claro, o sea, prácticamente, si os hacéis a la idea, Minsk estaba muy, muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. Y ya para ir terminando, la última consecuencia que queremos mencionar es que con el pacto Ribbentrop-Molotov, y por eso decimos que fue una estrategia dialéctica de Stalin, fue la descoordinación de los países del pacto anticomintern. Es decir, ¿qué es lo que consigue? Repito, estaba en guerra con Japón, mejor dicho, estaba batallando con Japón, ¿vale? Y lo que consiguen aquí es que neutralizar a uno de ellos. O sea, lo que hacen es neutralizar a uno de ellos. ¿A quién? A Alemania. Para que no me esté molestando desde la zona occidental. ¿Vale? Esto es lo que consiguen realmente. Con el pacto con el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Vale? Porque lo que hace Stalin es que, primero, tengo en Oriente a los japoneses, ¿vale? En Occidente a los alemanes. Ambos me quieren atacar, vale, de acuerdo. Entonces, veo que en un momento determinado ciertos intereses de los alemanes y los míos convergen, ¿vale? Pues vamos a hablar con ellos. Hablamos, pacto de no agresión. Consigo atrasarlo, como hemos dicho antes, 21 meses la guerra. Bien. Me aseguro que estos de 21 meses no van a atacar y estos se van a dedicar a invadir el resto de Europa, ¿vale? De acuerdo. Me puedo concentrar en los japoneses. Y los derroto. Y los derroto. Entonces, ¿qué es lo que hace después la Unión Soviética? Lo que hace la Unión Soviética en 1940, ¿vale? Es
no, perdón, en el 41, es firmar con el ministro japonés Matsuoka, ¿vale? Un pacto de no agresión. ¿Cuándo? Cuando van a atacar los alemanes. Es decir, neutraliza al otro enemigo. Así, esto le permite, ¿verdad? Esto le permite que no se cumplimente el pacto anti-Comintern de coordinarse entre ellos para atacar a la URSS, ¿vale? Y consigue a la Unión Soviética atacar a cada uno individualmente. Claro. Y al final aquí tenemos que ver que estos 21 meses no fueron 21 meses pacíficos donde Alemania no molestó. Es decir, dentro de estos 21 meses los alemanes también, como muestra muy bien Kirov en su libro Khrushchev y la disgregación de la URSS, que obviamente... Kilev. O sea, Kilev, perdón. O sea, ya, como dice Kilev, los propios alemanes querían provocar a la Unión Soviética para que la Unión Soviética atacase. Entonces, casi constantemente estaban llegando información al buró político, a los comisarios y tal, de que los alemanes estaban moviendo tropas todo el rato por sus fronteras. Entonces, la decisión de los soviéticos de decir esto es una provocación para que nosotros entremos, no vamos a entrar al trapo, mientras pactar con Japón y luego, una vez visto ya que han pactado y ya se está acercando mucho la fecha, ya entonces dijeron, ahora sí, esperamos a su ataque. Es decir, es que es espectacular la paciencia también de decir, no, esto es una provocación, lo sé, no vamos a entrar. Mira, por ejemplo, ya que has mencionado a Kilev, voy a leerte literalmente una cita de él. Stalin desactivó el pacto anti-Comintern firmado entre Alemania, Italia y Japón. Stalin obligó a Hitler a firmar el pacto de no agresión sin coordinación con su aliado japonés, lo que hemos dicho. Ello provocó la cólera de Tokio, que es justo lo que esperaba. Esto fue decisivo para el éxito de las negociaciones con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Matsuoka, en Moscú en abril de 1941. Como se sabe, durante la visita del ministro japonés, 2 meses antes de la agresión de la Alemania hitleriana contra la URSS, Matsuoka y Molotov firmaron un pacto de no agresión sin que Japón se coordinase con Alemania, que es lo que debería haber hecho según las cláusulas del pacto anti-Comintern entre Japón, Alemania e Italia. Así Stalin asestó un golpe fatal al pacto anti-Comintern y desvió las artimañas agresivas de Japón hacia otras regiones de Asia Oriental y del Océano Pacífico. Era un éxito histórico enorme que permitió a la URSS evitar una guerra en 2 frentes. Claro, ¿por qué creéis realmente? Ahora vamos a reflexionar un poco. ¿Por qué creéis realmente que se calumnia tanto sobre este pacto Ribbentrop-Molotov? ¿Por qué creéis tanto que se dice que Stalin no preparó el país para la guerra? Porque realmente lo hizo. Y no solamente lo hizo, sino que este pacto es la clara evidencia de cómo se manejan las contradicciones en cuestiones geopolíticas, de cómo un estadista consigue crear las mejores condiciones para una guerra. Es decir, Stalin lleva a cabo lo que Sun Tzu dice en el arte de la guerra, crear las mejores condiciones para tú batallar en esas condiciones. Tú no puedes librar una guerra en unas condiciones que te pone el enemigo, porque solamente perderás. Tú tienes que imponer tus condiciones, tienes que poner el mejor terreno sobre el que combatir, y combatirás en el terreno que tú conoces. Y eso es lo que hace Stalin, poner el mejor terreno, crear las mejores condiciones y, además, descoordinar a los enemigos. Y así consigue enfrentarlos uno a uno. Y no hay que decir que pese a todo lo que se hizo, en los primeros meses de la Gran Guerra Patria fueron durísimos para la Unión Soviética. Durísimos. O sea, acaban cercados Leningrado, Moscú y Stalingrado. Pero, fijaros realmente por qué se calumnia tanto por el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Por qué? Porque es una humillación para todo el mundo imperialista. Stalin consigue descoordinar el pacto anti-Comintern. Stalin gana tiempo, Stalin gana distancia. Bueno, Stalin, el gobierno soviético. Y aquí a mí también me parece muy importante, ¿no? Cuando nos dicen, joder, pero cuando os ponéis a analizar, ¿no?, la realidad del mundo actual, ¿no? Pues, por ejemplo, a muchos comunistas se les dice, ¿qué importa si un país es imperialista o no? Si es expansionista o no, si tiene tal ideología o cual, tiene tales intereses. Porque el poder analizar realmente la realidad material, las intenciones de cada uno, las contradicciones que hay entre ellos y saber jugar las cartas con ellos, es decir, conocer al enemigo, es lo que nos va a permitir en un futuro poder hacer movimientos que nos vayan a beneficiar. Y esto me parece de los ejemplos más claros de la historia.
Claro, es como, no sé, como si en ese momento Stalin le hubiera vendido la revolución mundial. Es como, no, ¿qué vamos a hacer? Joder, se están, por un lado, la parte nazifascista del imperialismo se está organizando, por otro lado, los democrático-burgueses nos miran mal, no quieren pactar con nosotros. Revolución mundial. Vamos, Y vamos a abogamos por pagar la cada revolución. ejército de cada país y que todos los países estuviesen en contra de nosotros. Sí, Efectivamente, o sea, es importante lo que ha dicho lo último Julen, o sea, determinar las contradicciones existentes actualmente correctamente permite incidir sobre ellas. Si no, simplemente caemos en frases grandilocuentes que suenan muy bien. Revolución, la solución a todo es revolución. Sí, 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 la solución lo es. Estamos de acuerdo. Ahora bien, la solución realista. Claro, además, es que yo lo he dicho mil veces, se puede hacer una correlación entre cuanto más ultrarrevolucionario es uno, más alejado está de las masas. Pero es que es matemático, ¿eh? O sea, matemático. A veces hay gente que es excepción. Bueno, pero hay muchos que es matemático, ¿eh? Cuanto más abogan por... No, más abogan no. Cuando todo el rato su fórmula es que hay que hacer la revolución. Un mundo comunista es que no tiene un solo contacto con la clase trabajadora. Y eso es bastante malo. Y alguno dirá que el pacto Ribbentrop-Molotov, dirán algunos, ¿no? Gente que es igual, no anticomunista, pero que dirá, vale, de acuerdo, no fue un pacto para repartirse Polonia y las repúblicas bálticas y demás, sí, pero fue un derrotismo, bueno, un defensismo y propugnado por los mencheviques en la Primera Guerra Mundial y demás y demás. Dicen, pero veamos realmente las consecuencias cuáles fueron. Realmente, los que acabamos de hablar, y no solamente las que acabamos de hablar, les permitió ganar la Segunda Guerra Mundial, permitió a muchos comunistas tomar el poder y crear el bloque del Este. es que muchas veces no se le echa en cara, ¿no? Pero con el pacto Ribbentrop-Molotov también, indirecta o directamente, se truncó los intentos, digamos, revolucionarios de muchos países solo por luchar contra los nazis. A veces hay que también comparar lo que viene bien en cada momento y decir, joder, pues igual en este momento el primer enemigo a batir y que en un futuro nos va a venir mejor es el nazismo. Se puede dar ciertas ayudas a esos comunistas que van a ser represaliados, como la Unión Soviética, que es enorme, puede servir de casa, como sirvió para todos los españoles expatriados y que se tuvieron que ir a la Unión Soviética, que se lo pregunten a Joaquín Rodríguez Coronado, si no. Y luego ya en un futuro, mirad lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, literalmente, que es donde más estados, llamadlo obreros, socialistas, repúblicas democráticas, se han creado nunca. ¿Gracias a qué? Gracias a las estrategias que se siguieron. Entonces, no seamos ingenuos, todo no va a ser de la noche a la mañana. Es un trabajo que lleva su tiempo también. Entonces, ya un poco para cerrar el vídeo, ¿fue una alianza? Fue un acuerdo mutuo entre dos partes por una causa común. ¿Cuál? No agredirse. ¿Qué es realmente lo que se consiguió? Se consiguió crear las mejores condiciones para la Unión Soviética para ganar la guerra. Distancia, tiempo, descoordinación de sus enemigos y recuperación de ciertos territorios que anteriormente le fueron arrebatados. Ojo, en su origen no era esta la intención. En su origen la intención era esferas de influencia. Ahora bien, debido a todo lo que hemos mencionado, se derivó en lo que se derivó. Ya está. O sea, pero lo que quiero dejar claro es que Stalin nunca fue más allá de las fronteras antiguas del Imperio zarista. Así que bueno, eso es lo que hay que concluir. No sé si quieres decir algo más para terminar ya. No, que yo creo que a cada uno ya le ha quedado bastante claro también a ver si en esta época la Unión Soviética fue preparada para una guerra. Yo creo que cualquiera de nosotros que haya visto todo el vídeo puede de responderle ahora mismo a Khrushchev. Así que bueno, esperemos que también nos haya servido a vosotros para adquirir ciertos conocimientos que igual hasta ahora no teníais o no teníais muy claros. Eso es, y esperemos que la gente, pues bueno, deje un poco de lado la típica falacia anticomunista
Y si no, pues ver el vídeo también que dedicamos al tema. En mi libro también dedico un capítulo entero. Y si no, os digo de verdad, es que leer los protocolos secretos y veréis que no pone en ningún momento repartición de territorios, pone más bien reparto de esferas de influencia. Así que, bueno, os dejaré aquí el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado dar like, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, que ya veis, micro, webcam, como os he dicho antes. También tenemos los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Unrock, tanto nuestros como, bueno, otros que hemos reeditado. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes y, ojo, pronto vendrán nuevas entrevistas de febrero. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.